muy esquemática, muy esquemática para que ustedes puedan tener entonces una idea de cómo se estudia, cómo se encara una injuria renal aguda. Comenzamos por la definición. Una injuria renal aguda es un síndrome caracterizado por una declinación abrupta del filtrado glomerular, con hiperosmia, esto es aumento de la urea y de la creatinina, y pérdida de la regulación del medio interno. Hay varios criterios de corte para definir cuándo estamos en presencia de una injuria renal aguda. Acá les puse uno de los más utilizados, que utiliza el incremento de la creatinina en un periodo de tiempo de 48 horas o una caída de la diuresis. No hace falta que lo memoricen ni que memoricen los otros, simplemente sepan que hay diferentes criterios que sirven como punto de corte para hablar ya de injuria renal aguda. Siguiente. Se la puede clasificar en diferentes estadios a la isquemia o injuria renal aguda. Acá simplemente les pongo los tres más utilizados, marcan diferentes grados de severidad. Insisto, tampoco hace falta que memoricen estas cifras, simplemente a modo informativo les pongo los criterios de estadificación que se suelen usar fundamentalmente en unidades de terapia intensiva. Siguiente. Bien. También se habla, además de injuria renal aguda, en algunos textos más modernos van a encontrar la palabra injuria renal subaguda. En realidad el límite es un tanto arbitrario, ¿no? Injuria renal aguda es cuando el deterioro abrupto de la función renal se produce en horas o en muy pocos días, 48 horas. Cuando el deterioro glomerular es un poquito más lento y abarca de días hasta 3 meses, se habla de injuria renal subaguda. Pero es un poco una diferenciación, como tantas en medicina, bastante arbitraria. De todas maneras, este cuadro de injuria renal subaguda, o sea, de deterioro más tórpido de la función renal, en el plazo de días a varias semanas, 3 meses como máximo, incluye algunos cuadros de extrema gravedad, que son el síndrome hepatorrenal, la microangiopatía trombótica y la glomerulonephritis rápidamente progresiva. El primero lo van a ver en la clase de Peralta del viernes, el segundo está dentro de los síndromes nefríticos que habrán visto en la clase correspondiente, y la microangiopatía trombótica la vemos sobre todo en pediatría bajo la forma de síndrome urémico hemolítico. No vamos a entrar en detalles en estas tres patologías, las verán más adelante. Vamos a volver entonces a analizar el cuadro de la injuria renal aguda, que es lo que más nos interesa en esta clase. Siguiente, por favor. La injuria renal aguda, la IRA, injuria renal aguda, la podemos clasificar. Antiguamente se hablaba mucho de una IRA oligúrica o no oligúrica de acuerdo a un punto de corte, que era la diuresis diaria o la diuresis horaria. Esto hoy en día es de relativo poco valor, porque no tiene mucha orientación, no sirve mucho para orientar el diagnóstico. Que sea oligúrica o no oligúrica depende mucho del cuadro clínico, pero sí sirve para recordar algo, que muchas injurias renales agudas tienen diuresis preservada. O sea que no es necesario que haya oliguria para hacer diagnóstico de IRA. Puede haber una injuria renal y el paciente mantener una diuresis normal. Es un punto interesante para recordar. La clasificación más importante, más utilizada, que a ustedes les va a ayudar a entender bien el diagnóstico
diferencial y todos sus bemoles, es aquella que distingue la injuria renal prerenal de la renal y de la posrenal. La renal se llama también intrínseca. Entonces tenemos tres formas de injuria renal aguda: prerenal, renal o intrínseca y posrenal. Esta clasificación grábensela a fuego porque es la clave del resto de la clase. ¿Vamos bien hasta aquí o quieren hacer algún comentario o observación? No, venimos perfecto. Ahora vamos Estamos a ver bien hablando, cuáles, perdón, vamos a ver bien cuáles son las causas ahora de vamos la a prerrenal. desmenuzar, claro, ahora vamos a desmenuzar de cuáles son las etiologías principales de prerenal, de renal y de posrenal. Acá lo Ok, perfecto. importante es que ustedes sepan, tengan las herramientas para decir si esta injuria renal aguda es prerenal, renal o posrenal. Acá está la clave de la clase, en esta distinción. Bien, vamos entonces a hablar un poquito de la prerrenal, que en realidad ya hablamos de la prerrenal. Van a ver ahora en la siguiente diapositiva por qué. En la injuria renal prerrenal, bueno, acá hay una diapositiva que está intercalada, que las comento. ¿Por qué es importante el tema de la injuria renal aguda en general? Tiene una prevalencia muy importante en cualquiera de sus formas, prerenal, renal o posrenal. El 5% de los pacientes internados tienen alguna forma de injuria renal aguda. O sea, tiene una prevalencia muy importante. Y si van a unidades de cuidados intensivos, van a ver que casi el 50% de los pacientes internados tienen alguna forma de injuria renal aguda. O sea, tiene una prevalencia muy importante en las personas que están internadas. Muchas veces esto se agrava o se hace más difícil porque no hay una prevención primaria adecuada y los pacientes desarrollan esta injuria porque no se han tenido en cuenta factores que la pueden desencadenar. Creo que en la siguiente, por favor, hay algunos estados o circunstancias que favorecen el riesgo de desarrollar una injuria renal aguda, sea prerrenal, renal o posrenal, en pacientes internados. Esto es a modo también, a título informativo. No hace falta que memoricen esto, simplemente recuerden que hay condiciones que favorecen la injuria renal aguda. Siguiente. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar Por el entonces a momento la no. primera forma de injuria renal aguda, la prerrenal. La injuria renal prerrenal, la estructura renal está intacta, o sea que no hay ningún daño de los tejidos del riñón. Simplemente lo que existe es algo que ya vimos antes. Hay un síndrome de ¿qué? De hipoperfusión leve o moderado y de corta duración que produce entonces una caída del filtrado glomerular, o la presión de filtrado glomerular, y por ende la acumulación de sustancias nitrogenadas. O sea que es equivalente a lo que vimos a un síndrome de hipoperfusión leve o moderado. Cuando vean la siguiente diapositiva, por favor, se van a dar cuenta de la relación de este punto con la clase anterior. Causas de hipoperfusión renal, o si prefieren, causas de injuria renal aguda prerrenal. Es lo mismo que vimos en la clase anterior. Estados de hipovolemia real, o sea, de caída de la volemia por hemorragias o pérdidas de líquidos por la deshidratación, o secuestro de líquido, por ejemplo, en el hilo dentro del intestino, o que haya hipovolemia arterial efectiva, por ejemplo, en los casos de insuficiencia cardíaca, donde queda mucha volemia secuestrada en el lecho de alta capacitancia, o sea, el venoso,
o cuando hay una desproporción entre la resistencia vascular renal y la resistencia vascular periférica, como se ve en la sepsis y en el síndrome hepatorrenal. Todas estas circunstancias generan lo que hablábamos antes, un síndrome de ¿qué? De hipoperfusión renal. O sea, hay una caída de la tensión arterial media que hace que la autorregulación renal explicada antes sea insuficiente y por ende caiga el filtrado glomerular. O sea que la clase anterior prácticamente se inserta en esta entidad prerenal. ¿Se entiende esto o quieren que les explique o les recuerde algo del síndrome de hipoperfusión? Por ahora, perfecto. Lo que no me queda del todo claro es la desproporción entre la resistencia vascular, la RBR, ¿qué es? Resistencia vascular. Resistencia vascular renal, o sea, significa que hay una vasoconstricción renal en referencia a la vasodilatación de otros lechos arteriales. O sea, como Que que hay más está resistencia en el lecho vascular vascular, renal. claro, hay una Ok, resistencia selectiva renal y el resto de perfecto. los vasos están dilatados. Esto se ve en la sepsis y se ve en un cuadro muy interesante que se llama síndrome hepatorrenal, que Peralta les va a explicar con detalles en la clase del viernes. Lo que vemos habitualmente nosotros son los estados de hipovolemia. Entonces, cae en la TAM, cae la tensión arterial media y la autorregulación fracasa. Y Perfecto, muchas acuérdense gracias. que hay circunstancias que agravan esto. Los pacientes que toman ¿qué? IECA, ARA2, pacientes ancianos, esos tienen también la autorregulación comprometida y por eso también fácilmente hacen cuadros de hipoperfusión y injuria renal prerrenal. Lo importante en la prerrenal es que el problema es funcional, o sea que no hay todavía ¿qué? Lesión de las estructuras renales. Si ustedes a estos pacientes le devuelven la volemia o mejoran la perfusión renal, el cuadro se corrige en pocas horas o incluso en minutos. Ahora, si el cuadro se mantiene de hipoperfusión renal, ¿qué va a pasar? ¿Qué imaginen? Y va a haber una Daño respuesta tisular. refleja para aumentar, digamos, la presión arterial y empieza a haber, tipo, todo se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo. Bueno, ese sistema renina-angiotensina-aldosterona ya está activado aquí, en la hipoperfusión, Claro, en la ira prerrenal, ya está activado el claro. mecanismo. Lo que pasa es que si ustedes la hipoperfusión se mantiene durante tiempo, ya se produce isquemia de las estructuras glomerulares, tubulares, intersticiales, y ahí ya vamos a una injuria renal que renal Isquémica. propiamente dicha, o isquémica, o van a ver ahora los detalles. Bien, Perfecto. esto yo creo que es suficiente para que entiendan entonces la injuria renal prerrenal, que es fruto, consecuencia del síndrome de hipoperfusión renal. Siguiente. Bueno, la segunda variedad de injuria renal aguda, entonces, es la propiamente renal o la intrínseca. ¿Qué significa esto? Que acá sí hay daño de los tejidos. Hay 4 grandes tipos de injuria renal. La necrosis tubular aguda, que es la lesión más común, que es como el nombre lo indica, hay un daño del túbulo, de la nefrona, la parte tubular de la nefrona. En otras circunstancias, el daño está más localizado en el glomérulo, esto lo vemos en las glomerulopatías agudas. En algunos casos, el daño está concentrado en el intersticio renal, son las nefritis intersticiales agudas, y en otros casos se produce obstrucción arterial o embolias, por ejemplo, embolias de cristales de colesterol, que generan también daño. De estas 4 grandes entidades, la más común de lejos es
la injuria renal intrínseca por necrosis tubular aguda. Por eso vamos a concentrarnos en esta primera entidad, que es la más frecuente, la más común, sin olvidar que las otras tres pueden también estar jugando un rol. Siguiente. La necrosis tubular aguda hay dos variedades, la isquémica y la nefrotóxica. En realidad van a ver que muchas nefrotóxicas tienen un componente isquémico, pero esto es para ordenarlos un poco en el estudio. ¿Qué piensan de la etiología de la necrosis tubular aguda isquémica? ¿Alguien puede adelantar una consideración, un comentario? ¿Se podría Por dar por ejemplo, alguna obstrucción? claro, la formación de un trombo o de aterosclerosis que colapse o que tape una arteria renal. Sí, por supuesto, sería ya, pero ya sería más que necrosis tubular aguda, el mecanismo básico sería el mecanismo arterial que afecta toda la anatomía renal y no estrictamente el túbulo. Acá estamos viendo que es Claro, una lesión que afecta selectivamente el túbulo. ¿Se acuerdan lo que les dije? Si el síndrome de hipoperfusión debido a hipovolemia, ¿no? Síndrome de hipoperfusión renal, se mantiene durante el tiempo, pasan los minutos y pasan las horas, deja de ser ¿qué? Un fenómeno funcional y se transforma en un fenómeno ya isquémico. ¿Y en qué parte del riñón? En las partes del riñón que están permanentemente expuestas porque tienen ya una microcirculación muy, digamos, lenta. Y estamos hablando de algunos sectores del túbulo, de la nefrona, sobre todo la pars recta. Acuérdense, la pars recta del túbulo contorneado proximal y la parte gruesa ascendente del túbulo contorneado distal. Esos sectores tienen una microcirculación muy delicada y un alto consumo energético por sus sistemas de bombas, ATPasas, etcétera, etcétera. Entonces, si hay hipoperfusión, ¿qué zonas del riñón la van a sentir peor? Las que les dije. Entonces, cualquier cuadro de hipoperfusión renal, si se mantiene en el tiempo, van a dañar selectivamente estas estructuras tubulares y se produce una necrosis tubular aguda, isquémica. ¿Se entiende? En otras circunstancias, no tanto por el trastorno microcirculatorio, sino por efecto directo de toxinas, en el túbulo también se puede producir una necrosis tubular aguda. Toxinas endógenas como la mielobina, el ácido úrico, medicamentos o sustancias de contraste pueden agredir directamente el túbulo y dañarlo y generar una injuria renal aguda, renal o intrínseca. Doctor, le hago una Toxinas endógenas, consulta. sí, sí. La coagulación intravascular diseminada, ¿puede afectar solamente el sector tubular y no el glomérulo? ¿O en general se da así de forma más difusa? Sí, no afecta selectivamente el glomérulo, ¿no? Oye, la coagulación intravascular diseminada puede producir un cuadro de injuria renal aguda intrínseca, pero sería un mecanismo más global. Cuando estamos hablando de necrosis tubular aguda, estamos hablando de procesos muy selectivos, sobre todo el isquémico, que Perfecto. afecta a estos sectores de la nefrona, que yo les dije, la pars recta, sobre todo la zona que está lindante entre la corteza del riñón y la médula externa, esa parte entre corteza y médula externa del riñón, donde está la pars recta, la parte distal de la pars recta, del túbulo contorneado proximal y la parte gruesa del túbulo contorneado distal, esa zona tiene una microcirculación, yo les decía, muy delicada,
y el túbulo ahí consume mucha energía. Entonces cualquier descenso del flujo sanguíneo ahí daña y genera una serie de eventos que ahora les explico en la siguiente diapositiva. Siguiente. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Porque no me quedó claro la diferencia entre esta necrosis tubular aguda isquémica y una hipoperfusión renal que se prolonga y que genera isquemia. O sería lo mismo, una complicación prerrenal Claro, que se es lo transforma en renal. mismo. Ok, Todo, toda síndrome de hipoperfusión renal al comienzo da que una ira prerrenal. ¿Estamos de acuerdo? sí, sí, sí. Ahora, si es una hipoperfusión muy severa, o sea, pongamos que hace un shock, o no es tan severa, pero se mantiene durante varias horas, o sea, no se corrige a tiempo, a la larga, esos sectores del túbulo terminan sufriendo ¿qué? Isquemia, y pasa a ser de prerenal a renal. O sea que no hay una discontinuidad. Lo prerrenal, si se mantiene en el tiempo o si es muy, muy grave, pasa a lo renal, Perfecto, gracias. sin solución de continuidad. Por eso es tan importante el tratamiento precoz de los cuadros prerrenales, porque si ustedes se quedan pensando en diagnósticos y no hacen una intervención, el paciente ya desarrolla una necrosis tubular. La necrosis tubular isquémica, entonces, que como les insisto, muchas veces se debe, o casi siempre se debe a cuadros prerrenales graves o no bien tratados, tiene una fase de inicio, donde cae la presión de filtrado, por la isquemia se descama todo el epitelio tubular, se descama por la isquemia, se produce necrosis, apoptosis y descamación del epitelio. Eso tapa la luz del túbulo. Imagínense que al taparse la luz del túbulo, ¿qué pasa con la presión hidrostática de la cápsula de Bowman? Sube y ya la ultrafiltración se ve severamente limitada. Se tapa la luz tubular e incluso por destrucción de la membrana basal, lo poco que filtra retrodifunde al intersticio. Esta es la etapa de inicio de la isquemia. Si la isquemia sigue manteniéndose, aparecen lesiones microvasculares, inflamación, mayor destrucción del tejido tubular. Si se corrige, bueno, se llega a una etapa de mantenimiento donde se llega al nadir del filtrado glomerular, que puede ser realmente muy bajo, 5 mililitros minuto. Y acá, en la fase de mantenimiento, debido a que el filtrado glomerular está muy descendido, aparecen las complicaciones. ¿Por qué? Por la hiperazoemia y por el desequilibrio de la regulación del estado ácido-base y del medio interno. Y si el paciente sobrevive, entramos en una etapa de recuperación que a veces se acompaña de poliuria porque el túbulo pierde mucho de su capacidad de reabsorción de sodio. Acá muchos pacientes tienen complicaciones por la poliuria. Siguiente. Esta diapositiva que les voy a pasar ahora es para que tengan una... quiero que vean algo. Les va a mostrar las 4 fases de la necrosis tubular isquémica, de inicio, de extensión y de mantenimiento, pero van a ver algo muy interesante, que eso, para eso se las pongo. El siguiente, Karina. Fíjense que tienen, por un lado tienen, tienen las 4 fases, la fase de inicio, de extensión, de mantenimiento y de recuperación. Fíjense en que la primera parte del minuto 0, lo que hay es simplemente ¿qué? Isquemia, ¿no? Esa sería la fase que pre-renal.
Si la fase prerenal no se corrige, entramos a una fase de iniciación donde comienza a verse isquemia, exfoliación, obstrucción tubular y después todo lo que les dije. Ahora, fíjense en qué interesante. ¿Qué pasa con el filtrado glomerular? ¿Qué pasa al comienzo con el filtrado glomerular? Cae abruptamente, ¿no? ¿Y qué ven al final? Que comienza Vuelve como a a subir. recuperar capacidad, pero obviamente no va a volver a su capacidad inicial. Exacto, exacto. Muchos pacientes que tienen una injuria renal, prerenal por necrosis tubular isquémica se recuperan relativamente bien, pero la mayoría, muchos, casi el 50%, quedan con un deterioro permanente de la función renal. O sea que no es broma, una necrosis tubular isquémica no es broma. Si los agarran en terapia intensiva, tiene una mortalidad del 50%. La mitad se mueren. Y si no van a terapia intensiva, tiene una mortalidad de casi 15-20%. Y muchos quedan con daño renal permanente. Así que para recordar la gravedad que tiene una necrosis tubular isquémica. Si bien podemos hablar de una etapa de recuperación, muchas veces es muy limitada y muchos pacientes van a una insuficiencia renal crónica progresiva, a pesar de mejorar la hemodinamia. Por eso, ¿cuál es la moraleja? Atenti con las injurias renales prerenales. Hay que tratarlas precozmente para evitar que se produzca la etapa de injuria celular y toda esa serie de eventos que son de muy difícil resolución. Bien, ¿alguna duda sobre la necrosis tubular isquémica? Sí, doctor, ¿le paso una pregunta? Sí, El volumen de filtrado glomerular lo medíamos en base a el clearance de creatinina, ¿no? sí, Entonces, o sea, el paciente al inicio va a tener un buen clearance y al final un clearance mucho más disminuido. claro. Ok, Claro, ahí está perfecto, graficado, porcentaje. perfecto. Prácticamente Gracias. cuando son necrosis tubular agudas isquémicas, el clearance prácticamente llega a 5 o 10 mililitros minutos, o sea, muy poco. En O algunos sea, casos, sí, perdón, para terminar de entenderlo, cuando hablamos de insuficiencia renal, hablamos de que el glomérulo no está filtrando, ¿no? O sea, no hay filtración. injuria renal, sí, injuria, claro, sí, deja de filtrar, pero aparte también las estructuras tubulares están totalmente dañadas. Han Claro, perdido claro. completamente su función de reabsorción de sustancias. O sea, no solamente no hay filtrado, sino que también los túbulos están totalmente desactivados en sus funciones normales, ¿no? En Claro, algunos perfecto. casos, en algunos casos van a ver que la isquemia es tan importante que el filtrado glomerular cae a 0. Generalmente se mantiene algo, se mantiene un 10%, pero en algunos casos cae a 0 en necrosis tubulares isquémicas, sobre todo en shock profundo. Ahí se produce lo que se llama necrosis cortical. La necrosis cortical, o sea, la muerte de toda la corteza renal, es la forma extrema de necrosis tubular isquémica. Ahí el paciente tiene anuria, o sea, 0 producción de orina, 0 filtrado, y son cuadros extremadamente graves. Doctor, Bien, disculpe, le hago una pregunta. sí. ¿A qué se debe que en la fase de extensión disminuya más lento el filtrado glomerular? O sea, el porcentaje. Como que la lesión se hace más leve, disminuye menos. Sí, no es que se hace más leve. Vos fijate que se empantana, el filtrado sigue cayendo. El filtrado sigue cayendo. En parte se debe
a varios mecanismos. Un poco puede estar debido a la intervención terapéutica que intenta devolver algo de volumen al paciente o mejorar las circunstancias hemodinámicas. Y en parte a mecanismos, siempre queda algo que se llama, eso lo van a ver cuando vean enfermedad renal, la hipótesis de la nefrona intacta. Algunas nefronas escapan a la lesión, se llama hipótesis de la nefrona intacta. Algunas nefronas escapan a la lesión y esas nefronas se readaptan para hacer el trabajo de las nefronas que han sufrido daño. Entonces también puede haber un mecanismo de adaptación de las nefronas que han quedado relativamente incólumes, las llamadas nefronas intactas, hipótesis de la nefrona intacta. Eso lo van a ver en otra clase. Fíjense en que la hipoxia igual es sobre todo en la zona yucta entre corteza y médula, y otros sectores pueden quedar relativamente indemnes, ¿no? Bien, siguiente. Vamos a ver, les contaba que había necrosis tubular aguda, entonces isquémicas, y necrosis tubulares agudas nefrotóxicas. ¿Se acuerdan? Por toxinas endógenas, la mioglobina, eso lo vemos sobre todo en las rhabdomiólisis, en los pacientes que tienen politraumatismos, hacen una injuria renal por la rhabdomiólisis. Otros hacen por ácido úrico, sobre todo cuando reciben quimioterapias muy agresivas. El cristal de ácido úrico se deposita en el interior del túbulo. Pero una de las más frecuentes causas de necrosis tubular aguda es la generada por el contraste iodado, por estudios que utilizan material de contraste. Van a ver que muchas causas, entonces, no se deben tanto a una hipovolemia, sino a la utilización de material de contraste. O sea que es una injuria renal aguda, intrínseca o renal, iatrogénica, o sea, producida por el médico. El uso de material de contraste para cualquier tipo de estudio, el que ustedes imaginen, puede producir una vasoconstricción renal y una lesión tubular directa. Y esto se ve fundamentalmente en pacientes que tienen ya enfermedad renal crónica preexistente o que ya tienen algún grado de hipovolemia de base, por ejemplo, están deshidratados, o tienen una nefropatía diabética o una insuficiencia cardíaca, o están usando AINES y ECA, que como ya vimos, bloquean la autorregulación. Entonces, en estas circunstancias, es muy común entonces una necrosis tubular aguda por material de contraste, que es relativamente frecuente en la población internada. Bien. ¿Alguna duda sobre injuria renal aguda intrínseca? Recuerden entonces que la causa más frecuente es la necrosis tubular aguda, y dentro de esta la más importante es la isquémica. Y de las no isquémicas, tengan en cuenta la producida por el contraste iodado. Doctor, una pregunta. En estos casos, Sí. ¿qué hago? Digamos, ¿no hago el estudio o qué hago? Bueno, en estos pacientes, si vos tenés un paciente de alto riesgo y una indicación de estudio de contraste iodado, tenés que primero reevaluar si es necesario hacerlo. Segunda posibilidad es ver si lo pones en un protocolo de protección, aumentando la diuresis, corrigiendo la hipovolemia. Puedes usar algunos contrastes no iónicos, de menor osmolaridad. Es decir, hay distintas estrategias y protocolos. Ya salimos de la clase, pero como idea general es pacientes de riesgo, como los que están acá, en lo posible no usar contraste iodado. Y si es necesario, bueno, lo hacemos simple, pedir intraconsulta con el servicio de nefrología
para ver qué puede hacerse para atenuar el impacto. Siguiente. Vamos a ver entonces la tercera modalidad de injuria renal aguda, que es la posrenal. En la posrenal lo que pasa es que hay una obstrucción en el flujo de la orina que se puede producir en cualquier sector del lado urinario, desde la pelvis hasta la uretra, y habitualmente se debe a enfermedades prostáticas o a neoplasias. Por ejemplo, una neoplasia de cuello de útero que infiltre los uréteres y los ocluya, o también una enfermedad litiásica bilateral, o una fibrosis retroperitoneal, etcétera, etcétera. Pero lo más común son las enfermedades prostáticas y las neoplasias. ¿Por qué se produce una injuria renal posrenal? Imaginen ustedes, acumula la orina y toda esa acumulación de orina, en definitiva, se traslada ¿a qué? A la presión hidrostática ¿de qué? De la cápsula de Bowman. Y eso anula el juego de fuerzas que permite la ultrafiltración. Entonces, cesa la ultrafiltración glomerular porque se incrementa mucho la presión hidrostática de la cápsula de Bowman debido a la obstrucción del flujo urinario. Esto no lo vamos a ahondar demasiado. En urología seguramente verán en detalle las patologías, urología, ginecología, verán ya en detalle las causas más frecuentes de ira posrenal. Lo que vamos a ver sí es cómo sospecharla, que eso lo vamos a tratar ahora en la segunda mitad de la clase. Bien, primera mitad de la clase entonces destinada a diferenciar qué es ira renal, posrenal o prerrenal. ¿Alguna duda al respecto? Yo una duda, ¿el renal no se incluye en cálculos, por ejemplo? Claro, litiasis, sí. Pasa que tiene que ser, para que te dé una ira posrenal, tiene que ser bilateral o unilateral con otro riñón enfermo o muy limitado, ¿no? Sí, posrenal es todo lo que impida el flujo urinario desde la pelvis hasta la uretra. Cálculos, tumores, coágulos, etcétera, fibrosis, etcétera, etcétera. Bien, siguiente. Entonces nos va a llegar en algún momento de nuestra vida, estando en una guardia o en una sala, nos va a llegar un paciente con una injuria renal aguda. O sea, que tiene alguno de esos criterios que yo les he mencionado, de caída abrupta del filtrado, expresada ya sea por un aumento súbito de la creatinina, hiperazoemia, oliguria. ¿Qué hacemos entonces frente a un paciente que se nos presenta con una probable injuria renal aguda? Lo primero que tenemos que hacer es evidente, es descartar fundamentalmente ¿qué? Factores que lo podamos corregir de inmediato, sobre todo las lesiones producidas por la hipoperfusión. Entonces, rápidamente tenemos que detectar si hay pérdidas digestivas que generen hipovolemia, si hay inestabilidad hemodinámica que genere hipovolemia, si hay medicamentos nefrotóxicos o material de contraste que puedan generar daño directo del túbulo. Tenemos que estar también atentos, hay enfermedades preexistentes, o sea, enfermedad renal crónica, diabetes, lesiones del árbol urinario. Tenemos que recordar que los síntomas de insuficiencia renal, de uremia, son muy tardíos y tenemos que estar muy atentos al monitoreo del ritmo diurético, porque acuérdense que muchas injurias renales agudas al comienzo tienen o pueden tener una diuresis normal. Entonces hay que estar atento a la diuresis durante las horas subsiguientes. Este es el enfoque inicial. ¿Y qué les parece? ¿Qué tenemos que tener en la cabeza mientras estamos haciendo esto?
¿Cuáles son los 3 diagnósticos que tenemos que estar permanentemente midiendo? El nivel de la lesión, o sea, si es posrenal, renal. Claro, tenemos que estar viendo si acá, frente a este paciente, está predominando lo prerrenal, está predominando lo renal o hay algo posrenal. Siempre ese esquema tiene que estar en la cabeza de ustedes de entrada. Siguiente. A ver, acá, bueno, esto está bien, la pongo acá. En cualquier caso de injuria renal aguda, sobre todo ya si es intrínseca o si es una posrenal avanzada, siempre hay que también tener en cuenta las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que se producen cuando el glomérulo deja, el túbulo, el glomérulo, las estructuras renales dejan de funcionar de manera aguda y sostenida? Bueno, la acidemia, la vamos a explicar el mecanismo de la acidemia en la próxima clase, acidosis metabólica, que produce hiperné, compromiso hemodinámico. En algunos casos, paradójicamente, aparece hipervolemia, o sea, cuando el riñón deja de filtrar, aparece entonces una hipervolemia por acumulación de líquido que lleva al edema pulmonar, la hipercalemia, se desarrolla tardíamente el síndrome urémico por encefalopatía y pericarditis, y pueden aparecer trastornos hematológicos e hiperfosfatemia. Esto es lo que aparece en cualquier injuria renal intrínseca o posrenal que se mantiene durante varias horas o días. Siguiente. Bien. Ante cualquier paciente con sospecha entonces de injuria renal aguda, tenemos que pedir como estudios básicos una urea de creatinina y hacer lo que se llama un cálculo del cociente urea-creatinina, en lo posible hacer una natriuria, en lo posible hacer un cálculo de la fracción excretada. Osmolalidad urinaria es más difícil, pero está también entre las cosas que podemos pedir. El sedimento urinario fundamental y la ecografía renal también fundamental, sobre todo para descartar posrenal. Serían los estudios complementarios que pedimos siempre que estamos frente a un paciente que sospechamos o diagnosticamos una injuria renal aguda. Ahora les voy a explicar. Doctor, una pregunta. ¿Para qué sirve cada? Sí. Esto ¿Qué se lo voy a datos me va a explicar mejor aportar después. Ahora la les voy a natriuria? decir. Dale. Ahora les voy a decir. Acá les estoy presentando simplemente, cuando les llega el paciente con injuria renal aguda o sospechan, esto tiene que salir en marcha. De estos quizás la osmolalidad urinaria sea el estudio menos fácil de obtener, pero siempre una relación urea-creatinina, siempre una natriuria, siempre un sedimento urinario y si hay sospecha, como les dije, de posrenal, siempre una ecografía. Ahora lo vamos a ver mejor. Siguiente. Entonces, los planteos iniciales que nos hacemos. Nos llega el paciente con injuria renal aguda. ¿Existe posibilidad de que tenga obstrucción del árbol urinario? Pregunta siempre. ¿Coexiste una enfermedad renal crónica? Porque puede pasar que el paciente venga efectivamente con una creatinina y una urea elevadas, pero quizás ya la venía teniendo de antes. O sea, tenía una enfermedad renal crónica y ahora se le superpone una injuria renal aguda. Eso puede pasar. Y finalmente, ¿existe algún componente prerrenal o renal? Son las 3 preguntas que siempre tienen que estar rebotando en la cabeza de ustedes cuando se encuentran con un paciente con una injuria renal aguda. Si existe obstrucción, si hay enfermedad renal crónica previa y si, en definitiva, lo que predomina es lo prerrenal o lo renal. Excluyen
obstrucción, excluyen enfermedad crónica y se dedican a ver si es renal o prerrenal. Siguiente. ¿Qué datos nos hacen sospechar de que la injuria renal aguda es posrenal? Si el paciente tiene antecedentes clínicos de patología prostática, neoplasias urinarias o ginecológicas, y hay que ponerlo en el tapete. Si tiene anuria, si no orina absolutamente nada, también tenemos que sospechar que hay un mecanismo posrenal. La otra posibilidad que sea una necrosis cortical aguda, pero habitualmente vemos anuria en la posrenal. El hallazgo de un globo vesical, o sea, de la vejiga llena de orina que se detecta por examen físico. Y finalmente la ecografía renal y del árbol urinario que nos muestra uronefrosis. Esto es que dilatación de la vía urinaria por acumulación de orina. Estos datos nos orientan a que la injuria renal aguda que estamos viendo es postrenal. Son bastante obvios, ¿no? Siguiente. ¿Qué datos nos sugieren que hay, además de la injuria renal aguda, hay una enfermedad renal crónica preexistente que agrava la situación? Y la ecografía nuevamente ayuda mucho, porque si la ecografía nos muestra riñones pequeños y de corteza delgada, con el historial clínico compatible, por ejemplo, una hipertensión de larga data, y sospechamos que ahí hay una enfermedad renal crónica previa. Lo mismo si encontramos anemia, neuropatía u osteodistrofia renal. Esto nos indica que el deterioro renal no es de días o semanas, sino que es de meses o años. Entonces, está la posibilidad que el paciente tenga una injuria renal aguda, pero sobre la preexistencia de una enfermedad renal crónica. ¿Se entiende esto? Pasa a menudo esto, ¿no? Pasa a menudo, ¿no? No es infrecuente porque precisamente los pacientes con enfermedad renal crónica están predispuestos a tener injurias renales agudas por cualquier circunstancia, una hipovolemia o un medicamento o lo que fuere. ¿Vamos Doctor, bien? ¿no hay posibilidades de que la enfermedad renal crónica sea asintomática, es decir, no tenga ningún signo ni síntoma? ¿O siempre Claro que sí. tiene algo para mostrar, Pues digamos? claro que sí. Quizás el paciente tiene una enfermedad renal crónica y nunca se enteró de que la tiene, que no se hizo ningún chequeo, no hubo ningún control clínico. El paciente tiene una enfermedad renal crónica, pongamos de 5 o 6 años, por cualquier cuestión, y de golpe hace una hipovolemia porque tuvo un cuadro de náuseas y vómitos y diarrea feroz, una gastroenteritis feroz, hace que una injuria renal aguda prerrenal por la hipovolemia, pero ¿qué sucede? Tiene una nefropatía ¿qué? Crónica preexistente, que hace que sus mecanismos de autorregulación estén ¿qué? Mermados. Y entonces se suman las dos cosas. Esto no es raro que pase, ¿eh? Que el paciente tiene una enfermedad renal crónica y se le superpone una insuficiencia, una injuria renal aguda, sea por náuseas, vómitos, diarrea, deshidratación, hipovolemia, nefrotóxicos. Por ahí le dan una sustancia nefrotóxica que puede ser hasta simplemente un antibiótico y desarrollar una injuria renal aguda. Claro, perfecto, muchas gracias. Bien. Bueno, supongamos entonces que el paciente que nos viene con la injuria renal aguda, hemos pensado en esto, descartamos que tenga una obstrucción, también pensamos que no hay datos para sospechar que tenga una enfermedad renal crónica, y entonces nos queda en el tapete la tercera pregunta, es si existe un componente prerrenal importante o si ya es
fundamentalmente una injuria renal intrínseca, o sea, ya instalado el daño renal. Eso lo vamos a ver con la siguiente diapositiva. Para distinguir una injuria renal aguda prerrenal de una injuria renal aguda renal, y fundamentalmente la más común, que es la necrosis tubular aguda, esto está orientado a distinguir prerrenal de necrosis tubular aguda, que es la más común de las injurias renales. Tenemos 3 herramientas diagnósticas, que son las determinaciones bioquímicas de sangre y orina, el examen del sedimento urinario y la respuesta a la administración de fluidos intravenosos. Esto último lo vamos a ver en medicina B. Vamos a usar las 2 primeras para ver cómo podemos entonces distinguir si es una ira prerrenal o si es una ira que ya tiene un componente de lesión tubular. Siguiente. Esto lo hacemos básicamente por una serie de parámetros. Los parámetros que nos permiten distinguir una ira prerrenal de una necrosis tubular aguda, que es lo más común de las intrínsecas, son muchísimos. El cuadro podría tener ahí más o menos 20 filas. Yo elegí estas que son las más sencillas y las más usadas, pero pueden poner muchos más parámetros. El más sencillo y el que yo les recomiendo, porque sé que se puede hacer en cualquier hospital, en cualquier guardia, es el cociente urea-creatinina. Si el cociente urea-creatinina es superior a 40, o sea que es mucha más alta la concentración de urea que la de la creatinina, eso nos hace sospechar que es prerrenal el daño. La injuria es prerrenal. Si es menor a 30, nos orienta a que hay una necrosis tubular aguda. Si usan BUN, en vez de urea pueden usar BUN, que es el nitrógeno ureico, lo dividen por 2. Sería más de 20 y menos de 15. Pero puse urea, que es lo que usamos acá. Otro dato interesante es el uso del sodio urinario. Si es prerrenal, es menor a 20, el sodio urinario. Si es daño tubular, es mayor a 40. Esto es obvio. Porque si es prerrenal, el riñón, ¿cómo está funcionando? ¿Bien o mal? El túbulo, ¿cómo está funcionando en la prerrenal? Bien. Funciona bien. Entonces, ¿qué hace? Como suele haber hipovolemia real o efectiva, trata de ¿qué? De absorber sodio. Entonces el sodio es bajo. En cambio, en la ira por necrosis tubular aguda, el túbulo, sobre todo la pars recta, está muy dañado y no puede bombear sodio hacia adentro. Entonces el Claro, es sodio como se pierde. es perdedor de sodio, digamos, esta Claro, patología. es una diarrea tubular de sodio, porque el Claro. túbulo no tiene forma de hacerlo porque está isquémico o dañado. El FENA es lo mismo que el sodio urinario, es un cálculo que no hace falta que lo recordemos, está en los libros la fórmula. La osmolaridad urinaria ayuda también, pero es un cálculo que tampoco es fácil de hacer en la guardia. En la guardia se hace urea y creatinina y sodio urinario porque es sencillo. Densidad urinaria también es una forma sencilla de poder tener una idea. La orina en el prerrenal está concentrada y en la posrenal se pierde la capacidad de concentración. Y el sedimento urinario es muy útil. En la prerrenal no hay datos específicos, pero en la injuria renal, cuando es necrosis tubular aguda, aparecen células epiteliales tubulares, descamadas. ¿Se entiende? Entonces, este cuadrito es sencillo. Este cuadro se puede complicar más si yo, en vez de poner necrosis tubular aguda, les pongo otras etiologías de ira intrínseca, por ejemplo, nefritis intersticial, etcétera, etcétera. Pero a los fines prácticos, yo considero que con este cuadro bien memorizado es suficiente para manejarse en una guardia o en cualquier circunstancia de atención primaria. O sea, este es el cuadro que tienen que conocer bien para distinguir
un cuadro prerenal de uno intrínseco debido a la necrosis tubular aguda. ¿Está claro esto? Sí, perdón, a mí no, Sí, hay algo que no me queda del todo claro en el cuadrito, es por qué en la injuria renal, renal, digamos, no prerrenal, la osmolaridad sí, es menor a 350, si justamente lo que pasa es que se está perdiendo sodio, la osmolaridad urinaria. sí, pero se pierde, sí, es cierto que se pierde sodio, pero se pierde también la capacidad de concentrar la Ah, orina. claro, se pierde agua también, Se pierde la totalmente. capacidad de concentrar orina. O sea, es cierto que puede haber Claro, más sodio, pero en definitiva se pierde la capacidad de concentrar la orina. claro, Bien, claro. siguiente. Estos parámetros tienen muchas limitaciones. Sirven fundamentalmente para distinguir si es prerenal de necrosis tubular aguda. Pero en otras circunstancias que producen injuria renal son difíciles de usar. O sea, si la ira intrínseca se debe a glomerulonefritis aguda, a nefropatía por contrastes o a etapas iniciales de la ira posrenal, imitan mucho a la prerrenal. O sea que en estas entidades esa tablita no sirve demasiado. Lo mismo sucede si la injuria renal intrínseca se produce por vasoconstricción renal intensa, que es en el caso de la rhabdomiólisis, sepsis, hepatorrenal. También la tablita no es demasiado útil. La tablita sirve para, sobre todo, la necrosis tubular aguda por isquemia por hipovolemia sostenida. Rhabdomiólisis, acuérdense que se ve mucho en pacientes politraumatizados. Sepsis, hay un mecanismo de vasoconstricción renal con vasodilatación periférica, y en el hepato renal lo verán el viernes. Y también acuérdense que hay estados que afectan la capacidad renal para retener sodio y pueden también alterar la tablita, que son los ancianos, los pacientes con enfermedad renal crónica y que reciben diuréticos también pueden dar parámetros confusos. O sea que esa tablita que les di antes hay que aplicarla con mucha cautela. Bien, preguntas para terminar la clase. No, por el momento no. Esta clase ha sido muy esquemática, ¿eh? Ha sido una clase esquemática para ordenarlo. Después ustedes pueden ya estudiar en detalle alguna que otra entidad, pero la clase es básicamente para darles a ustedes el esqueleto de lo que es el estudio diagnóstico diferencial de la injuria renal aguda, prerenal, renal o postrenal, y qué herramientas tenemos para poder diferenciarlas. Cualquier duda me escriben y podemos tocar o abordar algún tema más específico. Bien.